Buenos días, Humash para el día domingo, Parashat Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim shva esrei shana. Jacob vivió en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, 17 años. 17 es Tov. Eran los mejores años de su vida. Vayehi yemei Yaakov shnei chayav, y los días de Jacob, los años de su vida, eran Sheva Shanim va'arba'im u'me'at shana, 147 años. Eso fue la vida de Jacob. Viene Rashi y hace la siguiente pregunta. Dice, Lama parasha zu stuma. ¿Por qué esta sección está cerrada? ¿Qué quiere decir esto? Aquí traje... Esto es lo que refiere. Si uno ve en la Torah, Vayechi, no hay un espacio entre la parashá anterior y esta. Sigue como si fuese una sola parashá. ¿Sí? Normalmente hay dos tipos de separaciones. Hay algo que se llama stuma. Stuma es esto, que hay un espacio pero está en la misma línea. Y hay petujá, que es esta que se deja completamente abierta hasta el final. Ahora, esto es un caso stuma, pero total. Eso es cerrado. ¿Ven la diferencia? Aquí está cerrado en el sentido de que se ocupa la línea, pero se respeta el espacio. En este caso único, la Torah ni siquiera puso un espacio. Pregunta Rashi, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Dice Lefishekevan Sheniftar Yaakov Avinu, porque una vez que falleció Jacob, Nistemu Einehem Velibam Shel Yisrael Mitzarat HaSheibud Sheitchil Lishabdam. Empezó a cerrar los ojos y corazones del pueblo judío a causa del sufrimiento provocado por la esclavitud de los Mitzrim. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La esclavitud no empezó por un tiempo más, porque no empezó sino hasta murieron todos los tribus. Entonces estaban todavía libres, pero apenas murió Jacob, empezó como una cierta esclavitud, pero bonito, porque empezaron a usarlos como empleados pagando, ¿no? Pero empezaron a formar las listas de quién es quién, ¿no? Que eventualmente lo fueron quitando el pago hasta que lo esclavizaron completamente. Eso es una de las explicaciones. Dice que ellos nos hicieron trabajo befarech, dice Rashi, dice la Torah. Befarech significa duro, pero hay otra explicación, perach, con una boca suave. Empezaron suave y luego fueron cada vez intensificando. Por eso apenas Jacob se fue, entonces los Mitzrim empezaron su plan. Y esto lo empezaron a disminuir los corazones y las mentes. Después dice Davar Acher, hay otra explicación, Shebikesh legalot et haketz levanav vinistam mimeno, bereshit rabah. Hay otra explicación que dice que la razón que está completamente cerrado esto, como vimos, Vayechi, es porque Jacob quiso divulgar el día de la llegada de Mashiach y se le cerró, digamos, la información y no pudo compartir esto con sus hijos. Vayikrevu Yemei Yisrael Amut, se acercaron los días de Israel para morir. Vayikra Livno de Yosef, y llamó a su hijo Yosef. Vayomerlo, y le dijo, Imna matzati chein be'inecha, si ahora he hallado gracia en tus ojos, Simna yadcha tachat yerechi, ponga tu mano debajo de mi muslo, ve'asita imadi chesed ve'emet, y haz conmigo bondad y verdad. Al na tikbereni
b'Mitzrayim. Por favor, no me entierras en Mitzrayim. Dice Rashi, vayikrevu yemei Israel lamut. A Rashi le llama la atención esta forma de describir la muerte. Normalmente se dice vayikva vayamot, o sea, fue recogido y murió. Aquí dice se acercó los días. Entonces explica una norma en la Torah. La norma es Kol mi shenemer bo kreiva lamut. Cuando tú ves esta expresión en la Torah, que se acercó los días para morir, significa que lo higia limei avotav, no llegó a la edad de sus padres. Yitzhak chai kuf pei, Yitzhak vivió 180, Yaakov kuf mem zayin, 147. Dice, David Neemar kreiva, y David Hamelech también se usa esta misma expresión. ¿Por qué? Porque Aviv chai taf shanim. Su padre vivió 400 años. Vehu chai ayin, y él solamente vivió 70 años. Vayikra livno de Yosef, llamó a Yosef. Entonces, ¿por qué Yosef? Ella tiene tantos hijos. Rashi explica, porque él tenía la autoridad de actuar. Porque está en Mitzrayim, él era el virrey. Simna yadcha, ponga tu mano vihishava y jura. No solamente poniendo la mano solo no es un juramento. Es un símbolo que vas a jurar. Chesed ve'emet, chesed es bondad y verdad. Entonces, la pregunta es que hay un chesed shel sheker, hay un bondad que es falso. Dice chesed shel sinim ametim. Dice el chesed de la bondad que se hace con los muertos, hu chesed shel emet. Eso se llama chesed de verdad. She'eino mitzaped le tashlum gmul, porque no te puede pagar nada después. Normalmente puedes hacer un favor a otro y decir, mira, yo nunca sabe. De repente después lo voy a necesitar. Con el muerto no puedes hacer esto. Al natik bereini b'Mitzrayim, por favor no me entierres en Mitzrayim. ¿Por qué dijo esto? Rashi trae 3 razones por qué Jacob no quiso estar enterrado en Mitzrayim. Número 1 dice, Sofá lihiyot afarak kinim, porque iba a convertir la tierra en piojos, una de las plagas. La segunda razón es, sabemos que todos creemos en la resurrección de los muertos. Es parte de la vida que decimos todos los días, 3 veces al día, que Hashem va a revivir los muertos. Pero los que están fuera de Eretz Israel, solo va a ocurrir eso en Israel. La resurrección de los muertos va a ocurrir solamente en Israel. Por eso, para los que están fuera de Israel, tienen que pasar sus restos en unos túneles hasta llegar a Israel. Y allá es donde se van a parar. Y eso es un sufrimiento. Por eso mucha gente pide de estar enterrado en Israel. Así como Jacob, para evitar ese sufrimiento. Y la última razón es Shelo Yasuni Mitzrayim Avodah Zarah, no quiso que los egipcios hagan de él idolatría, porque ya lo tenían muy en alto. V'shachavti em avotai, pues he de acostarme o yacer con mis padres, unesatani mi Mitzrayim ukvartani bikvuratam. Sí, y me sepulturás en la sepultura de ellos, de mis padres. Vayomar, y Yosef le dijo a su padre, Anoji aseh kedvareja. Voy a hacer conforme a tu palabra. O sea, voy a cumplir lo que me estás diciendo. Dice Rashi, V'shachavti mavotai vav zu mechubar lamala letchilat hamikra. Está explicando Rashi porque allá dijo que Jacob dijo que debes enterrarme. ¿Por qué sigue diciendo V'shachavti imavotai? Para acostar. Pues, ya dijiste que hay que enterrarlo. Dice V'shachavti imavotai no significa enterrar.
eso es la muerte. Entonces está regresando al punto inicial, que voy a morir pronto y por eso estoy pidiendo que me entierras, ¿no? Y Vayomer Hishavali, Jacob no bastó con que él diría que va a hacerlo, dijo, júramelo, Vayishavalo, y lo juró, Vayishtachu Israel a Rosh Hamitah, y Israel se postró hacia la cabecera de su lecho. Dice Rashi, Vayishtachu Israel, entonces Israel se postró. ¿Cómo es esto? Es su hijo. Está inclinándose hacia su hijo. Entonces aquí dice Rashi, de viendo el dicho, que a pesar de que el león es rey, pero cuando el zorro le llega la buena hora, inclínate ante él. O sea, cuando alguien tiene el poder y lo necesitas, es el momento de darle su kavod, y eso obviamente Jacob no tiene obligación de honrar así de esta forma a su hijo, pero su hijo tenía autoridad y tenía el poder, entonces hay que mostrarle ese kavod. Al Rosh Hamitah, esto es una idea muy interesante, que dice que Jacob, aunque estaba inclinando hacia su hijo, pero entonces imagínate, aquí está la cama, entonces cuando uno está en la cama, está viendo la persona que está enfrente de él, en la cabecera está detrás de él, de su cama. Y se dice que Jacob como que volteó hacia la cabecera. ¿Por qué? Si su idea era inclinarse hacia Yosef, ¿por qué se voltea hacia la cabecera? Y dice algo muy interesante. Dice porque ahí está donde está la Shekhinah, la presencia divina. Que la presencia divina siempre está en la cabecera de un enfermo. Sabiendo esto, él no iba a inclinarse e ignorar la presencia de Hashem que estaba ahí. Entonces se inclinó mirando hacia la cabecera. La otra cosa que dice que sintió que tenía que inclinarse hacia él por la grandeza de Yosef. Porque aun que estuvo mezclado entre las naciones y viviendo con ellos solo, fuera de su familia, se mantuvo su nivel tan alto de ser un tzadik tan grande. Eso lo reconoció Jacob como algo sumamente grande. ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו מן השבט אפרים. Y sucedió después de estos hechos, o sea, después de lo que dijimos ahora, en la conversación de Jacob con Yosef, alguien fue a decir a Yosef que tu padre está enfermo. Entonces tomó a sus dos hijos con él, Menashe y Efraim. Dice Rashi, Vayomer Yosef, dijeron, Echad min hamagidim. Alguien le dijo, Vareis de Mikra Katzar, es un versículo corto, V'yesh omrim, y hay quienes dicen que fue Efraim, que Hayar Ragil lefnei Yaakov betalmud, porque siempre estuvo con su abuelo. Desde que su abuelo llegó a Mitzrayim, Efraim se pegó a él y estudiaba con él. Betalmud, estudiando, entonces ellos estaban en Goshen, entonces él fue a Mitzrayim, digamos, al capital, donde estaba su padre, para contarle, ¿y por qué llevó a sus hijos? Para que Jacob lo bendijera antes de morir. ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המיטה. Y dice que alguien anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo Yosef viene hacia ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. Entonces dice Rashi, Vayaged, y alguien anunció, un informante anónimo se lo comunicó a Jacob
pero sin que el versículo diga explícitamente quién era. Y no hay que asombrarse de este tipo de versículo porque hay muchos psukim, versículos de la Torah, que están dichos de esta forma, como en forma abreviada. Vayitchazek Israel, y entonces se esforzó porque estaba enfermo, era difícil para él levantarse así. Porque dijo, aun cuando Yosef es mi hijo, es un rey y debo rendir honor. Es otra gran lección que aprendemos de aquí, que siempre hay que darle honor a la realeza. Inclusive cuando estamos hablando de alguien que no es tan justo, como es el caso de Yosef. Y Rashi dice que encontramos a Moshe rindiendo un kavod a Paró, aún en las parte muy avanzada de la historia, cuando ya Paró faltó respeto y no cumplió su palabra. Entonces, cuando él dijo, salga de mi presencia, y él dijo, ¿sabe qué? Ustedes, sus siervos, van a venir a mí, buscándome a mí, en vez de que yo tenga que venir aquí enfrente de tu presencia. Pero él sabía que no eran sus esclavos que iban a venir a buscar a Moshe después, sino Paró mismo iba a venir a buscar, pero no iba a decir eso. No iba a decir que tú, el rey, vas a tener que buscarme a mí, ya que me estás diciendo que me salga de tu presencia y que no vuelva más. No dijo que tú vas a buscarme a mí, sino sus siervos, sus esclavos van a venir. ¿Por qué? Porque tenía el respeto, para no hablar así a un rey. Vayomer Yaakov el Yosef, El Shaddai nira elai beluz beretz Kenan veyevarech oti. Hashem se apareció en luz en Eretz Kenan y me bendijo. Entonces le está diciendo algo que después de la historia de Shechem, Hashem le dijo que vuelva a un sitio llamado Betel, y allá Hashem apareció a él, y Hashem allá le prometió algo. ¿Cuál fue la promesa que Hashem... ¿Cuál fue la promesa que Hashem hizo? Vayomer elai hineni mafrecha virbiticha unataticha leka'al amim, y Hashem dijo que te haré fructificar y te multiplicaré y te convertiré en una congregación de naciones. Unataticha leka'al amim vinatati et haaretz hazot lezaracha acharecha chuzat olam. Y te voy a dar la tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Eso fue una brajá, una bendición muy particular. Como Rashi nos va a explicar, Hashem estaba diciendo algo a Jacob acerca de su futura descendencia. Pero en ese momento no se especificó a quién se refería esa brajá. ¿Cuál era la brajá? Él dice que va a tener congregación y naciones. Entonces, congregación se refiere a, cuando me dijo un pueblo, que va a tener un pueblo, eso se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido. Entonces vas a tener un hijo propio tuyo, uno más, ¿no? Pero después dijo congregación de pueblos, significa que van a haber dos más, aparte de Benjamín vas a tener, pero él nunca tuvo más hijos, porque con Benjamín fue su último hijo. Entonces, pero le quedan dos puestos libres, ¿no? Que no se había identificado a quién pertenece estos dos puestos de ser Shvatim, de tener el estatus de tribus en el pueblo judío. Y entonces, Viatá, ahora Jacob le dice a Yosef, Shnei banecha, son tus dos hijos, Hanoladim lecha be'eretz Mitzrayim ad boi elecha, que nacieron aquí en Mitzrayim, previo a mi llegado acá, Mitzrayim lihem, serán míos. Efraim y Menashe, estos dos hijos tuyos, que Reuven y Shimon serán como Reuven y Shimon, o sea, serán y tendrán
el estatus de tribus en el pueblo judío. No nietos, sino como hijos. Entonces Jacob le está dando un gran regalo a su hijo Yosef. Dice Rashi, Hanoladim lecha ad boi elecha, que nacieron antes de mi llegada. Aquí la palabra ad es antes de que yo llegara a ti. Quería decir que nacieron desde que te separaste de mí hasta que yo llegué junto a ti. Estos serán míos. Lihem formarán parte del número total de mis demás hijos. Y principalmente es en la división de la tierra, ellos van a tomar una parte por igual como todos los otros tribus. Pero dice, Umoladetecha asher holadeta acharehem lecha yiyu, pero cualquier hijo que tengas después de estos serán tuyos. Hashem achehem yikreu ben achalatam. ¿Cómo va a formar entonces la herencia de ellos? Van a formar parte de los otros dos hijos tuyos. Y eso es lo que, Jacob le dijo a Yosef, la división de la tierra era una cosa bien compleja, cómo se dividió, pero hay ciertas ventajas en ser un tribu en comparación de ser uno de los hijos de los tribus. Eso más adelante en la Torah vamos a ver cómo se dividió la tierra. Ahora, para terminar el Chumash de hoy, Jacob tiene que disculparse con Yosef. Él sabía que Yosef entendía, pero como le estaba pidiendo ahora algo particular, tuvo que hablar de este tema. Y es Rachel, la mamá de Yosef. O sea, me estás pidiendo que lleva a tu cuerpo de Mitzrayim, de Egipto, teniendo la dificultad de que Paró no va a querer. Yo para ausentarme de aquí un tiempo para llevar, o sea, era complicado. ¿Y qué pasó con mi mamá? Que murió en el camino y no la llevaste hasta Marat HaMachpelah. Era mucho más fácil para Jacob llevar a Rachel a enterrarla en el Marat HaMachpelah de lo que Jacob está pidiendo a Yosef. Ahora, obviamente Yosef no requería explicación de su padre. Él tenía firmemente fe en lo que decía su padre, pero tú sabes, estoy pidiendo algo, entonces corresponde explicar este tema. Y eso es lo que dice Jacob a continuación. Vani bevo'i mi padan meita alai Rachel beretz Kenan baderech beod kivrat eretz lavo Efrata vaekberea sham baderech Efrat hi Betlahem. Y en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel murió en la tierra de Canaán en el camino cuando aún faltaba como una legua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté ahí en el camino que es Betlahem. Entonces Rashi explica que esta palabra kivrat es como una medida. Entonces estaba, en otras palabras, no era difícil, no es una medida grande, y le explica que no era un momento de lluvia, que era difícil llegar. Yo podía llegar, y seguramente podía llegar por lo menos, hasta Betlahem. Entonces, ¿por qué la enterré allá? Entonces le explicó, pero no fue decisión mía, sino fue por mandato divino que la sepulté allí, para que ella fuera de ayuda para sus descendientes cuando estos fueron exiliados por Nebuchadnezzar. Pues cuando de camino al exilio ellos pasen por ese lugar, Rachel saldrá sobre su tumba, llorando y suplicando misericordia por ellos. Como dice el versículo, una voz es oída en Ramá, Rachel llorando por sus hijos,
Y Hashem le responde con las palabras dichas, hay recompensa por tu labor, tus hijos regresarán a sus fronteras. En otras palabras, Rachel es una persona entregada completamente al otro, a su familia. Se ve desde Lea, nunca quiso que su hermana sufriera, entonces dio a Lea primeramente a Jacob como esposa, aunque a ella le tocaba. Y para ella, eso es su deseo y era el deseo de Hashem. Y es por eso que ella está enterrado allí. Vayar Yisrael et Bnei Yosef vayomer miele. Y Jacob vio los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son ellos? Obviamente él sabía quiénes eran. Entonces, ¿por qué está preguntando? Entonces Rashi explica porque quiso bendecirlos, pero de repente la presencia divina se alejó de él porque vio que unos reyes malos iban a salir de ellos. En particular, de Efraim iba a salir Yerobam y Ahav, dos reyes malos. Y de Menashe, el rey es Yehú, que también era otro rey malo. No entramos ahora en el libro de Malachim, ahí cuenta la historia de ellos, pero todos ellos eran malos. Entonces él ya, la presencia divina se quitó de él porque percibía estas personas malos que iban a salir de ellos. Imagínate la visión que tiene un tzadik. Vayomer Yosef el aviv banaihem. Yosef le respondió, estos son mis hijos. Asher natan li Elokim bazeh, que Dios me ha dado con esto. Vayomar kachem na ilai vavarachem. Y dijo, entonces tráelos a mí y los voy a bendecir. Rashi dice, bazeh, ¿qué quiere decir bazeh con esto? Dice que él mostró documentos, ¿no? Los documentos de compromiso y de ketubá, y que todo estaba hecho según la halajá, según la ley. Y cuando vio esto, bueno, dijo, sí los voy a bendecir, y los bendijo. Con eso terminamos el Chumash de hoy.